Para salvar a la iglesia, tuvieron que ocultar a Cristo. No, no al Cristo que murió en la cruz. Ocultaron a uno mucho más peligroso, al Cristo que te revela que el reino de Dios no está en un cielo lejano, sino dentro de tu propio corazón. Esa extraña sensación que a veces tienes de que a la historia le falta una pieza, no es tu imaginación, es tu alma recordando una verdad que fue enterrada. Una verdad sobre un Jesús que no pedía obediencia ciega, sino un despertar espiritual. Unas enseñanzas que fueron borradas y quemadas, no por ser falsas, sino por ser demasiado liberadoras. Hoy, ese velo está a punto de caer. Estás a punto de conocer al Cristo que fue silenciado. El Cristo que no exige tu sumisión ciega, sino que te invita a tu propio despertar espiritual. Un Jesús cuyas palabras prohibidas, borradas de la historia, tienen el poder de reconectarte con la chispa divina que habita en ti. Si tú también eres un buscador de la verdad, y si tu espíritu elige la luz por encima de la oscuridad y el conocimiento por encima del control, este es tu momento y esta es tu señal. Demuestra que tu fe no es ciega, sino valiente. Declara tu intención ahora mismo escribiendo en los comentarios: yo elijo la verdad. Cada me gusta que dejas es una antorcha que ilumina este camino para otros que, como nosotros, ya no se conforman. Y al suscribirte, te unes a esta misión, a una comunidad de almas valientes que están reescribiendo su historia espiritual. Prepárate, acompáñame hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará tu visión de la fe, podría despertar algo dentro de ti que ya nunca más volverá a dormir. En el corazón de la fe, donde el misterio y la devoción se entrelazan, yace una historia que nos han contado. Una historia de un Salvador, un sacrificio y una promesa. Pero, ¿y si esa historia, tallada en la piedra de 2 milenios, fuera solo un fragmento? ¿Qué pasaría si la imagen de Jesús que la Iglesia nos ha presentado, la que veneramos en el silencio de los templos y en la intimidad de nuestras oraciones, estuviera incompleta? Imaginen por un instante el silencio de las catacumbas romanas, el aire espeso, cargado con el olor a tierra húmeda, a incienso y al miedo palpable de los primeros cristianos. En esas sombras, bajo el peso de un imperio que los cazaba, se susurraban historias. No una, sino muchas, historias de un maestro cuyas palabras eran como llaves que abrían las puertas del alma. Pero fuera de esas catacumbas, en los salones del poder naciente, se estaba librando una batalla silenciosa. Una guerra no de espadas, sino de pergaminos. Una lucha por definir la verdad, por decidir qué palabras serían sagradas y cuáles serían borradas. Una verdad fue suprimida, su luz ahogada bajo el peso de concilios, dogmas y decisiones humanas. Estamos hablando de un Cristo oculto, de un rostro de Jesús que fue velado a los ojos del mundo, pero cuyo eco, como una nota prohibida, resuena hoy con una fuerza estremecedora. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una simple teoría, son los fragmentos olvidados de una sabiduría divina. Es el rastro de una revelación que muchos intentaron sepultar bajo el desierto del olvido. Y la pregunta que nos guiará a través de estas sombras es clara y punzante. ¿Por qué nos ocultaron al Cristo gnóstico, quien se beneficiaba de borrar una parte tan esencial de las enseñanzas del Hijo de Dios? La verdad sobre este Cristo fue borrada, sí, pero no para siempre. Porque el desierto, en su infinita paciencia, sabe guardar secretos. Para comprender la herida que marcó el alma del cristianismo primitivo, debemos viajar en el tiempo. Debemos regresar a los primeros siglos, especialmente al segundo después de Cristo. La fe era joven, un fuego que se extendía con una velocidad milagrosa por el corazón de un imperio romano en crisis. Las persecuciones,
eran feroces. Ser cristiano era vivir con la sentencia de muerte suspendida sobre la cabeza. El olor del circo, de la sangre y la arena, era el destino de muchos. En este crisol de fe y miedo, en este mundo caótico y sediento de esperanza, surgieron grupos de creyentes que buscaban una conexión más profunda. Hoy los llamamos gnósticos. No eran paganos, no eran enemigos de Cristo. Al contrario, muchos de ellos se consideraban los verdaderos herederos de las enseñanzas más íntimas de Jesús, discípulos directos de los apóstoles. Veneraban su figura con un fervor que los llevaba a arriesgarlo todo. Pero su visión era radicalmente distinta. Para ellos, Jesús no vino solamente a morir por los pecados del hombre en un acto de redención externa. Esa era solo la primera capa, la enseñanza para la multitud. Para los iniciados, para aquellos con oídos para oír, Jesús vino a revelar un conocimiento secreto, una gnosis, una verdad transformadora que liberaría al espíritu humano, no del pecado, sino de algo más profundo, de la prisión de la ignorancia espiritual. Enseñaban que la salvación no se alcanzaba a través de rituales externos o la simple fe en un evento histórico, sino a través de una transformación interna. La gnosis no era un conocimiento intelectual, de libros y de escribas. Era el reconocimiento íntimo, la experiencia directa de la chispa divina que yace olvidada en el interior de cada ser humano. Para los gnósticos, el reino de Dios del que hablaba el Maestro no era un paraíso lejano que se alcanzaría tras la muerte. Era una realidad presente, un estado de conciencia despierta que podía ser experimentado aquí y ahora. El reino está dentro de ustedes, decían, repitiendo las palabras del Maestro con un significado que hacía temblar los cimientos de cualquier religión organizada. Imaginen el poder de esa idea en un mundo que comenzaba a construir una estructura religiosa, una doctrina que decía que no se necesitan templos de piedra, porque el verdadero templo es el propio cuerpo, que no se necesitan jerarquías de sacerdotes, porque cada alma puede comunicarse directamente con lo divino, que no se necesitan mediadores, porque Jesús vino precisamente a despertar al mediador que duerme dentro de nosotros. Era una visión que afirmaba que el alma humana no es una criatura caída y manchada, sino una esencia divina por naturaleza, un fragmento de la luz suprema atrapado en la materia, esperando el llamado del Redentor para recordar su origen. Esto era peligroso. Era subversivo, era inaceptable para aquellos que con buena o mala intención comenzaban a forjar un sistema eclesiástico centralizado, unificado y sobre todo controlable. Si cada hombre y cada mujer lleva a Dios dentro, ¿qué autoridad le queda al obispo? Si la salvación es un despertar interior, ¿qué poder tienen los sacramentos administrados por una casta sacerdotal? Así, la maquinaria de la ortodoxia se puso en marcha. Los escritos gnósticos comenzaron a ser marginados, etiquetados como heréticos. Evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, el de Judas y tantos otros fueron declarados falsos, no porque contradijeran las palabras de Jesús, sino porque iban más allá, porque revelaban capas más profundas, más simbólicas y quizás más transformadoras de su mensaje. La ortodoxia, en su búsqueda de estandarizar la fe para poder gobernarla, comenzó un lento y político proceso de selección. Se decidió qué libros serían inspirados por Dios y cuáles serían obra de demonios y engañadores. Este proceso culminaría siglos después en la formación del Biblische Nuevo Testamento que conocemos hoy. Pero desde el principio los gnósticos fueron perseguidos, sus comunidades desmanteladas, sus textos sistemáticamente destruidos, arrojados a las llamas para que su luz no contagiara a otros.
Se quemaron manuscritos que contenían palabras atribuidas a Jesús, se enterraron bibliotecas enteras. El objetivo era claro, que solo una voz, una verdad, una iglesia sobreviviera. Algunos de estos textos permanecerían ocultos bajo la arena del desierto durante casi 2000 años esperando. Y entonces, en 1945, la historia dio un vuelco. Cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino buscaba fertilizante para sus cultivos. Al pie de un acantilado, su azadón golpeó algo duro. Era una gran jarra de cerámica roja. El miedo y la codicia lucharon en su interior. ¿Contendría un tesoro o un jinn, un espíritu maligno? Rompió la vasija. Dentro no había oro, sino algo infinitamente más valioso. 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico se reveló como una verdadera mina espiritual olvidada. Entre esos pergaminos, rescatados de la oscuridad de la historia, se encontraban los evangelios perdidos. El evangelio de Tomás, con sus 114 dichos secretos de Jesús. El evangelio de Felipe, con su visión mística de los sacramentos. El evangelio de la verdad, textos atribuidos a los discípulos más cercanos, ahora rescatados del veredicto de la historia. El contenido de estos evangelios es impresionante. En lugar de narrar principalmente milagros y eventos físicos, traen enseñanzas profundas sobre el alma, el autoconocimiento, la liberación de la ignorancia y la búsqueda de la luz interior. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: si aquellos que los guían les dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo los precederán. Si les dicen, está en el mar, entonces los peces los precederán. Más bien, el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son los hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces moran en la pobreza, y son esa pobreza. Este no es el discurso de un Mesías que exige sumisión. Es el discurso de un maestro que invita al despertar. Y es exactamente por eso que estos textos fueron considerados una amenaza, porque un pueblo que despierta, que conoce su propio origen divino y que no depende de estructuras humanas para conectarse con Dios, es un pueblo que no puede ser controlado. No se trata de negar la fe, se trata de rescatar el espíritu original del mensaje de Jesús, un espíritu que fue gradualmente sepultado bajo siglos de dogmas, censura e intereses de poder. Los gnósticos no rechazaron a Jesús, quizás lo entendieron con una profundidad que se nos ha negado. Para ellos, Cristo no era solo un mártir, era el principio divino encarnado, el maestro que vino a recordarnos quiénes somos realmente, hijos de la luz, fragmentos de lo divino, encarcelados en un mundo de ilusión, esperando el llamado que nos despierte a la verdad. Una verdad que no está afuera sino adentro, oculta, camuflada, esperando pacientemente ser descubierta. A lo largo de los siglos se nos ha enseñado a ver a Jesús a través de una lente muy específica, una lente forjada en los fuegos de la teología dogmática, el Jesús histórico, el mártir, el Cordero inmolado, aquel que murió para pagar con su sangre la deuda infinita de los pecados de la humanidad. El Cristo de la fe tradicional es, ante todo, un redentor, uno que salva a través de la cruz, que perdona a través de su muerte sacrificial. Esta narrativa, profundamente arraigada en la doctrina de las iglesias oficiales, ha formado la base de la civilización occidental. Pero, ¿y si esta imagen, por poderosa que sea, está incompleta? ¿Qué tal si, al enfocarnos exclusivamente en la cruz, hemos perdido de vista el mensaje que la precedió? El Cristo gnóstico no es un anti-Jesús, es un Jesús que va más allá de la fe institucionalizada. Para los sabios de la gnosis,
Él no fue solamente el Salvador que vino a morir, fue el Maestro Divino que vino a despertar. El verdadero regalo de Cristo a la humanidad no fue su muerte, sino la gnosis, el conocimiento espiritual, íntimo, transformador y revelador. Es el tipo de conocimiento que enciende una llama en el alma, que rompe las cadenas de la ilusión y libera al ser humano de la prisión de la ignorancia. Y esta es precisamente la razón por la que esta versión de Jesús fue silenciada. El Cristo gnóstico enseña que el mundo material que percibimos con nuestros sentidos es una sombra, una copia imperfecta y a menudo corrupta de la realidad divina superior. El pléroma revela que vivimos en un sistema gobernado por fuerzas inferiores, seres a los que llamaban arcontes o gobernantes, que son los guardianes de esta prisión cósmica. Estos arcontes distorsionan la verdad, tejen un velo de olvido sobre nuestras almas y nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento, el miedo y el materialismo. ¿Y cuál es la misión de Jesús en este drama cósmico? Su misión es descender desde el mundo de la luz, atravesar los velos de los arcontes y entrar en nuestra oscuridad para despertarnos. No vino a pedirnos adoración ciega, sino a recordarnos nuestro verdadero origen, a susurrarnos al oído del alma que somos hijos de la luz, chispas del Dios verdadero, encarceladas en una matriz de engaño. Este Jesús no impone rituales, no establece un código de leyes para ganarse el cielo. Al contrario, invita a la conciencia, a la introspección, a la ruptura de la dependencia de las instituciones externas para llegar a Dios. Su mensaje es una bomba de luz. Conócete a ti mismo porque dentro de ti está el reino de los cielos. Deténganse a pensar en el poder subversivo de esa frase. ¿Qué le sucede a una persona que comprende, no como una idea, sino como una experiencia, que Dios habita dentro de ella? ¿Qué le sucede a alguien que se da cuenta de que no necesita mediadores, ni sentirse culpable eternamente, ni vivir con miedo al infierno, porque la luz ya brilla, aunque débilmente, en su propio espíritu? Esto destruye la base de cualquier sistema religioso que necesite del control, la sumisión o la manipulación para funcionar. Y es por eso que el Cristo de la Gnosis fue rechazado, distorsionado y borrado de la narrativa oficial. Los textos gnósticos lo describen como un ser de luz, pero también como alguien profundamente humano, cercano, compasivo. Una guía que no quiere seguidores ciegos, sino discípulos despiertos. No quiere que repitamos sus frases como loros, sino que comprendamos la esencia viva detrás de ellas. No quiere obediencia por miedo, sino acción por amor y conciencia. Aquí yace la mayor diferencia. El Cristo de la fe tradicional centraliza la salvación en el evento externo del sufrimiento y la cruz. El Cristo del conocimiento gnóstico centraliza la salvación en el evento interno de la iluminación y el despertar espiritual. El primero dice: cree en mí y en mi sacrificio y serás salvado. El segundo dice: despierta en ti mismo aquello que yo soy y conocerás la verdad que te hará libre. Ambos señalan a Dios, pero por caminos radicalmente diferentes. Además, para los gnósticos, la crucifixión no era el final de la historia ni su punto culminante. El sufrimiento no era glorificado. Lo que importaba era la sabiduría que Jesús transmitió antes de la cruz y en algunos textos incluso después. Hay pasajes que sugieren que Cristo continuó enseñando en planos espirituales después de su partida, revelando los secretos celestiales a sus discípulos más íntimos, como Tomás, como María Magdalena y, sorprendentemente, como Judas. Sí, han oído bien, Judas. En la tradición gnóstica, Judas Iscariote no es el traidor que conocemos. En el Evangelio de Judas, él es presentado como el único discípulo que comprendió verdaderamente la misión de Jesús.
Cristo le revela los misterios más profundos porque sabe que Judas es el único con la fuerza espiritual para ayudarlo a cumplir su destino, liberar la chispa de luz de la prisión de su cuerpo carnal. Pero esa es una historia tan profunda y estremecedora que merece ser contada por separado. Los discursos del Cristo gnóstico, tal como aparecen en el Evangelio de Tomás o en el Evangelio de la Verdad, no tienen la estructura narrativa de los evangelios sinópticos. Son enigmáticos, llenos de metáforas, acertijos y parábolas que exigen una profunda introspección. Es como si Él nos dijera: no esperen que les dé todas las respuestas masticadas, pero si buscan con un corazón sincero, la revelación vendrá desde adentro. Por eso este Cristo fue considerado peligroso, porque nos devuelve la autonomía, porque destruye a los intermediarios, porque no acepta ser colocado en un pedestal para una adoración pasiva. Exige una transformación interna, real y a menudo dolorosa. Es el tipo de mensaje que despierta, que sacude, que saca al alma de su letargo. ¿Han sentido alguna vez esa sensación? Como si algo dentro de ustedes hubiera estado dormido durante mucho tiempo, pero ahora, al escuchar estas palabras, comenzara a desperezarse. Esa inquietud, ese brillo que surge cuando escuchamos algo que parece nuevo, pero que, al mismo tiempo, se siente extrañamente familiar, es el toque de la gnosis, es la memoria espiritual que se está reactivando. En los primeros siglos del cristianismo, la fe era un mosaico vibrante. No había una sola visión de Jesús, sino una multiplicidad de ellas. Cada comunidad, en Antioquía, en Alejandría, en Roma, tenía sus propios escritos, sus propios evangelios, sus propias tradiciones. Algunos veían a Jesús como un profeta judío, otros como un maestro de sabiduría, otros como una deidad encarnada. Por un tiempo, todas estas versiones coexistieron, a veces en armonía, a veces en debate. Pero a medida que el cristianismo crecía en número e influencia, otro movimiento comenzó a fortalecerse: el de la organización institucional. Una estructura jerárquica dirigida por obispos comenzó a formarse, y con ella surgió una necesidad apremiante: establecer una doctrina única, cohesiva, una regla de fe que pudiera ser enseñada, defendida y, sobre todo, controlada. La multiplicidad de interpretaciones, que antes era una riqueza, comenzó a ser vista como una amenaza a la unidad. En este escenario, los textos gnósticos eran particularmente problemáticos. Fue a partir del siglo II que comenzaron los primeros esfuerzos sistemáticos para definir lo que era la ortodoxia, la creencia correcta, y lo que sería considerado herejía. Uno de los nombres más influyentes en este proceso fue Ireneo, obispo de Lyon, en la Galia. Imaginemos a Ireneo en su estudio, a la luz temblorosa de una lámpara de aceite, rodeado de pergaminos. Él veía a la Iglesia como un ejército asediado, no solo por la persecución romana desde fuera, sino por la confusión doctrinal desde dentro. Para él, los gnósticos eran una amenaza mortal, una enfermedad que corrompía el cuerpo de Cristo con fábulas ingeniosas y genealogías interminables de seres espirituales. Alrededor del año 180 d.C., escribió su monumental obra Contra las herejías. En ella, ataca con dureza a los gnósticos, acusándolos de inventar evangelios falsos y de ser arrogantes elitistas espirituales. Fue Ireneo quien argumentó vehementemente que solo debía haber 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su razonamiento era simbólico. No es posible que los evangelios sean ni más ni menos en número de los que son, porque como hay 4 zonas del mundo en que vivimos y 4 vientos principales, así la Iglesia, extendida por todo el mundo, tiene 4 pilares y 4 vientos. Pero, ¿quién decidió eso? ¿Fue una revelación divina o una elección estratégica? La verdad
es que fue una elección profundamente política. Se estaba realizando una curaduría teológica. Se seleccionaron los textos que mejor apoyaban la estructura de poder eclesiástica que se estaba construyendo. Aquellos que reforzaban la autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles, la importancia de los sacramentos como canales exclusivos de la gracia y la necesidad de la mediación clerical. Los textos que hablaban de una espiritualidad autónoma, de un conocimiento interior y de un Cristo que liberaba la conciencia, fueron sistemáticamente rechazados. Este movimiento de estandarización se intensificó. En los siglos siguientes se organizaron varios concilios para definir la doctrina y combatir las herejías. El más famoso fue el Concilio de Nicea, en el año 325. Imaginen la escena. No en una iglesia, sino en un palacio imperial, convocado y presidido, no por un papa, sino por el emperador romano Constantino, un líder político y militar que apenas unos años antes era un adorador del sol invicto. Constantino necesitaba un cristianismo unificado como cemento ideológico para su imperio. La división doctrinal era un problema de Estado. En Nicea, entre intrigas políticas y debates teológicos feroces, se decidió que Jesús era homoousios, consustancial al Padre, de la misma sustancia que Dios. Se estableció la doctrina de la Trinidad como verdad oficial. A partir de ahí, cualquier visión alternativa, como la de los gnósticos que veían a Cristo como un espíritu iluminado enviado desde la plenitud divina, fue perseguida con aún más rigor. Otros concilios, como los de la Odisea, Calcedonia y Cartago, continuaron esta tarea de exclusión. Fue en estas reuniones, a lo largo de varios siglos, donde se consolidó la idea de un canon bíblico fijo y cerrado. Los libros que hablaban del pecado original, del infierno como un lugar de tormento eterno y de la necesidad de la mediación sacerdotal para la salvación, fueron canonizados. Aquellos que hablaban del autoconocimiento espiritual, de la presencia divina interior, del Cristo gnóstico, fueron prohibidos y no solo ignorados, fueron condenados, buscados activamente y destruidos. Comunidades enteras fueron excomulgadas. Los manuscritos de Nag Hammadi sobrevivieron únicamente porque alguien, un monje o un grupo de monjes anónimos, los enterró a toda prisa en esa jarra de arcilla, sabiendo que si eran encontrados con esos textos, serían ejecutados por herejía. Lo que esas personas protegieron con riesgo de su propia vida no eran solo palabras, eran llaves espirituales, eran revelaciones que, según creían, podrían liberar a las generaciones futuras de la ilusión. El conflicto entre el Cristo institucional y el Cristo gnóstico no fue una simple divergencia teológica, fue una batalla por el alma misma de la humanidad. La decisión de excluir estos evangelios dio forma a milenios de pensamiento occidental. Definió lo que millones de personas creerían como la verdad. Pero, ¿y si esa verdad fue mutilada? ¿Y si la parte más poderosa del mensaje de Jesús, la que nos dice que Dios habita dentro de nosotros y que podemos reconectarnos con la fuente sin intermediarios, fue ocultada intencionalmente? ¿Quién estaba interesado en mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual? La respuesta es inquietante. Los líderes eclesiásticos que participaron en estos concilios no eran solo hombres de fe, eran también hombres de poder, obispos que disputaban territorios, influencia y riquezas. La doctrina oficial se convirtió en la herramienta más eficiente para la unificación y el control. Se construyó un sistema basado en la jerarquía, el miedo y la dependencia, donde la salvación solo podía ser accedida a través de la Iglesia. Y el Cristo gnóstico, aquel que decía, el reino está dentro de ti,
Se convirtió en el gran enemigo de este sistema porque le devolvía el poder al individuo. Revelaba que el velo que nos separa de Dios puede ser rasgado, no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Los evangelios borrados. Las palabras que Jesús habría pronunciado, pero que nunca fueron incluidas en las páginas sagradas del Nuevo Testamento. Palabras que deberían haber iluminado a generaciones, pero que fueron enterradas, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado luminosas para un mundo que prefería las sombras del control religioso. Comencemos por el Evangelio de Tomás, quizás uno de los textos cristianos más antiguos que poseemos. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra una historia. Es una colección de 114 dichos secretos de Jesús. Cada uno es una perla de sabiduría, un enigma que requiere revelación interna. En el dicho número 3, Jesús declara algo que la teología tradicional nunca se atrevió a repetir desde los púlpitos. Si sus líderes les dicen, miren, el reino del Padre está en el cielo, entonces los pájaros del cielo los adelantarán. Si les dicen que está en el mar, entonces los peces los adelantarán. Más bien, el reino está adentro de ustedes y está afuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse, entonces serán conocidos y se darán cuenta que son los hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen, entonces viven en la pobreza y ustedes son esa pobreza. Esta es la esencia del Cristo gnóstico. La revelación de que Dios no está allá afuera, sino aquí adentro, que el autoconocimiento es el camino hacia lo divino, que la ignorancia sobre quiénes somos realmente es el verdadero infierno. Este discurso de Jesús no aparece en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. ¿Por qué? Porque nos empodera, porque destruye la necesidad de dependencia institucional, despierta el alma, y Jesús va más allá. En el dicho 70 dice, si producen lo que está dentro de ustedes, lo que producen los salvará. Si no producen lo que está dentro de ustedes, lo que no producen los destruirá. Lean eso de nuevo. No dice que necesitan un ritual, ni un sacerdote, ni un templo. Dice que la salvación es dar a luz a la luz que ya está dentro. Despertar, recordar, trascender la ilusión. Este es el lenguaje del Espíritu. Ahora vayamos al Evangelio de María Magdalena. Este es, quizás, uno de los textos más revolucionarios y por ello más suprimidos. No solo revela un lado oculto de las enseñanzas de Jesús, sino que reposiciona a María Magdalena como una figura central, no como la prostituta arrepentida que una tradición posterior y profundamente machista quiso pintar, sino como la discípula íntima, la confidente espiritual, la receptora de revelaciones que ningún otro apóstol recibió. En este evangelio, que se encuentra muy dañado, Jesús aparece después de la resurrección y tiene una conversación privada con María. Le habla sobre el viaje del alma después de la muerte, sobre los arcontes o poderes cósmicos que intentan detener su ascenso, y sobre cómo el espíritu puede superarlos a través del conocimiento de sí mismo. Cuando María, llena de luz, comparte estas profundas enseñanzas con los otros discípulos, la reacción de Pedro es de celos y rechazo. Se levanta, furioso, y pregunta, ¿realmente habló el Salvador con una mujer en privado y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos dar la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió él a nosotros? En este conflicto vemos cristalizado el drama que definiría el futuro de la Iglesia, el enfrentamiento entre la autoridad institucional y jerárquica, representada por Pedro, y la autoridad de la experiencia espiritual directa e intuitiva, representada por María. El liderazgo espiritual femenino, la revelación directa,
El poder del corazón y la intuición, todo ello fue confrontado y finalmente suprimido por la estructura patriarcal que daría forma al cristianismo. María Magdalena, la portadora del Cristo interno, fue silenciada. Su evangelio fue rechazado, no por falta de profundidad, sino por un exceso de verdad que el sistema no podía asimilar. Y hay más. En el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico extraordinario, encontramos una visión mística de la relación entre Jesús y María. Magdalena, un famoso pasaje dice, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se ofendió por ello y expresó su desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Independientemente de la interpretación literal o simbólica de este beso, lo que revela es algo que sacudía los cimientos de la iglesia naciente. Jesús compartiendo una profunda intimidad espiritual con una mujer, eligiéndola como su confidente principal, como receptora de enseñanzas ocultas. Esto rompe toda la lógica de la autoridad exclusivamente masculina que se establecería en el cristianismo romano. Imaginen por un momento un mundo en el que estos evangelios no hubieran sido borrados. Imaginen que a nuestros padres y abuelos se les hubiera enseñado que Dios habita dentro de nosotros, que el autoconocimiento es el camino a la salvación, que no necesitamos cargar con una culpa eterna, porque ya somos luz en esencia. El mundo sería diferente, las religiones serían diferentes, nuestra propia comprensión de Jesús sería radicalmente otra. Pero todo esto fue silenciado, porque no encajaba en la estructura, porque libera, porque muestra a un Jesús que habla directamente al corazón, sin necesidad de pasar por dogmas o jerarquías. Un Jesús que no está confinado a las paredes de un templo, sino que vive en el silencio del alma despierta. Cuando Jesús, en los textos gnósticos, revela que el reino de Dios está dentro de nosotros, está rediseñando por completo la arquitectura de la fe, está sacando a Dios del altar, del templo, del cielo distante y de la autoridad de terceros, y lo está colocando en el santuario más íntimo del ser humano. Esto lo cambia todo. Nuestra caminata espiritual deja de ser una búsqueda de la aceptación de un Dios externo y se convierte en un viaje de reconexión con lo que ya somos en esencia. Nos hace entender que no estamos, y nunca hemos estado, separados de Dios. Esa separación fue una ilusión creada por sistemas que necesitaban mantenernos cautivos. La culpa eterna, la necesidad de merecer el perdón, la visión de un Dios enojado y punitivo. Todo esto fue construido para generar dependencia, miedo y sumisión. Pero la luz del Cristo de la conciencia nos muestra otra realidad. Dios no quiere nuestra servidumbre, quiere nuestra memoria. El recuerdo de que somos suyos, de que venimos de la luz y de que llevamos esa chispa sagrada dentro de nosotros. La salvación, en este nuevo entendimiento, no es un premio que se gana por buen comportamiento, es un regreso a casa, es el fin del olvido, es el reencuentro con lo divino, que siempre ha estado con nosotros, incluso cuando no lo sabíamos. Esta visión no excluye la figura de Jesús, la profundiza. Él ya no es solo el símbolo de un sacrificio, se convierte en el espejo más fiel de nuestro propio potencial divino. Ya no es aquel a quien solo se le reza, se convierte en el modelo del despertar que nosotros mismos podemos alcanzar. Es el maestro de la gnosis, el que vino a revelarnos el camino hacia adentro. Y cuando comenzamos a seguir ese camino, todo cambia. La oración deja de ser repetición y se convierte en un diálogo vivo con el Espíritu. La lectura de la Biblia deja de ser literalismo y se convierte en una decodificación simbólica de verdades ocultas. El concepto de pecado se transforma, menos una transgresión moral
y más el olvido de nuestra esencia divina. Y, sobre todo, cambia el concepto de salvación, menos ir al cielo después de morir y más regresar a uno mismo, donde el cielo ya se encuentra. Por eso esta verdad cambia la fe, porque rescata lo sagrado del control humano y lo devuelve a su lugar de origen, el corazón consciente de cada persona. Y eso no es solo hermoso, es peligroso. Peligroso para los sistemas que se benefician de la ignorancia, peligroso para las jerarquías que dependen del miedo, pero inmensamente liberador para aquellos que tienen el coraje de mirar hacia adentro y reconocer la chispa de luz que siempre ha estado ahí. Y si Jesús nunca quiso ser adorado, sino comprendido, y si todo este tiempo, mientras lo buscábamos afuera, Él estaba esperando adentro, y si todo lo que hemos aprendido sobre la fe, la salvación, el pecado y el castigo no fuera la verdad completa, sino solo una versión conveniente, moldeada para mantenernos dentro de un ciclo de miedo y dependencia, tendríamos el coraje de seguir a un Jesús que no busca nuestro control, sino nuestra conciencia. Un Jesús que no exige obediencia ciega, sino presencia despierta. Un Jesús que no promete el cielo por un comportamiento ejemplar, sino que revela que el cielo ya está aquí, disfrazado de silencio, de búsqueda, de memoria, porque este es el verdadero escándalo de la gnosis. No es un ataque contra Cristo, es un regreso a su esencia más pura y liberadora. Es un intento de rasgar el velo que fue colocado sobre su mensaje original. Un mensaje que fue deformado, domesticado, politizado y adaptado para encajar en una estructura de poder que durante siglos dio forma no solo a la religión, sino a la identidad espiritual de toda la humanidad. Es fácil amar al Cristo de la tradición. Es cómodo, no nos molesta, no nos obliga a mirar hacia adentro. Pero el Cristo del conocimiento, este nos obliga a enfrentar nuestro propio reflejo en el espejo. No viene con respuestas prefabricadas. Nos obliga a excavar dentro de nuestra propia alma, a enfrentar las heridas, las mentiras que hemos aceptado como verdades y los miedos que hemos confundido con fe. Y la pregunta que resuena en el aire es, ¿estamos listos para este tipo de fe? Una fe que requiere presencia, no apariencia. Una fe que no se sostiene en el miedo al infierno, sino en el anhelo de la luz. Una fe que no se limita a la salvación después de la muerte, sino que exige una resurrección ahora, en vida, en conciencia. Porque esto es lo que el Cristo gnóstico nos propone, morir a la ilusión para nacer a la verdad. Y duele, porque la ilusión a menudo es cómoda. Nos protege de la incomodidad de pensar por nosotros mismos, de sentir por nosotros mismos, de decidir por nosotros mismos. Pero la verdad libera. Y la libertad espiritual siempre ha tenido un precio, el abandono de la ignorancia voluntaria. La historia que nos contaron está incompleta, y en el corazón de esa parte faltante se encuentra una figura cuya presencia fue tan poderosa que tuvo que ser disminuida, distorsionada y finalmente borrada. María de Magdala. En los evangelios canónicos, su presencia es fugaz, casi siempre asociada al estigma, pero en los textos prohibidos, en las líneas borradas, emerge una figura completamente diferente. Ella es la que entendió las enseñanzas de Jesús con una profundidad que los demás no alcanzaron. Ella es a quien Él confió secretos espirituales, misterios sobre el alma y el mundo invisible. Ella es más que una discípula, es el canal, el espejo, la guardiana del Cristo interno. ¿Pueden dimensionar el impacto de reconocer esto hoy? Es darse cuenta de que la espiritualidad femenina fue intencionalmente extirpada de la base del cristianismo, que la figura espiritualmente más cercana a Jesús fue silenciada porque su presencia representaba una amenaza directa a la estructura patriarcal de poder que se estaba erigiendo. La verdad sobre María Magdalena es una de las más preciosas y al mismo tiempo
más peligrosas para el sistema religioso tradicional, porque rompe el monopolio de lo espiritual masculino. Le devuelve a la mujer su lugar como un canal directo de la luz. Revela que lo divino no se comunica solo a través de la autoridad y la razón, sino también, y especialmente, a través de la intimidad, la intuición y el corazón despierto. Y en textos gnósticos, María Magdalena no solo escucha, ella ve, recibe visiones, dialoga con el Cristo resucitado en niveles que los otros apóstoles no pueden comprender. Ella siente, ella mantiene, y es por eso que la llamaban la que lo sabía todo. Esto no es solo simbólico. Esta es una amenaza directa para el poder de la narrativa que excluyó a las mujeres de los altares, las decisiones, la revelación. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de los siglos, a través del silencio y de los secretos. Hemos caminado por los desiertos de Egipto y hemos escuchado los ecos de palabras que fueron enterradas. Hemos descubierto que la imagen de Cristo que nos fue entregada podría estar incompleta y que una verdad más profunda, una que habla de un despertar interior y de una chispa divina en cada uno de nosotros, fue deliberadamente ocultada. Quizás ahora mismo sientas una mezcla de cosas, asombro, confusión, o tal vez una extraña paz, como si algo que tu alma siempre supo, por fin tuviera palabras. Y esa sensación es la señal más clara, porque el verdadero mensaje de este viaje no es solo sobre historia o sobre textos perdidos. El verdadero mensaje eres tú. Es darte cuenta de que la búsqueda de Dios no tiene por qué ser un camino de miedo o de culpa. Es entender que la fe más poderosa no es la que se impone, sino la que florece desde adentro. El Cristo del conocimiento no vino a fundar una religión de control, sino a recordarte la libertad que ya vive en tu espíritu. Esta historia ya no es algo que simplemente escuchaste, ahora es una semilla plantada en tu corazón. Si este mensaje te ha tocado, si ha encendido una pequeña llama en tu interior, dejar tu me gusta es una forma hermosa de compartir esa luz con otros. Me encantaría leer lo que sientes, así que cuéntame en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo en este viaje. Y si quieres que sigamos descubriendo juntos estas verdades que nos transforman, te invito con mucho cariño a suscribirte al canal. Así, no te perderás los próximos pasos de este despertar colectivo. Recuerda siempre, la verdad más grande no está en un libro antiguo ni en un templo de piedra. Siempre ha estado y siempre estará esperando ser escuchada en el silencio de tu propio corazón.